nuevas rutinas de trabajo, quizás extenuantes. Yo creo que la curva se ha disparado. Estaba viendo un estudio peruano que está considerando la Universidad Cayetano Heredia, inclusive, en el cual hablaba de uno de los mayores malestares que tenemos todos en general es que se han incrementado las horas de trabajo en general. El desafío también en las relaciones que se está dando ahora en forma virtual, en las tareas que estamos teniendo, incluso en los sentimientos que estamos experimentando, ha hecho de que esta situación esté siendo más desafiante y por ende es necesario ser más efectivos para ser capaces de atender todo ese espectro de situaciones que se nos están presentando. Entonces, cuando hablo de ser efectivo, hablo de ser capaces de ser más productivos dentro de este entorno, pero no solamente productivos por tener que ser productivos, sino más productivos en las cosas que realmente son importantes para nosotros. Y es parte de lo que les vamos a hablar más adelante. Sin embargo, antes de empezar, y el resto de la sesión lo voy a emplear para mostrarles justamente 6 principios de la práctica global que tenemos con la firma consultora News y que lo estamos desplegando acá en el Perú. Antes de mostrarles estos 6 principios para la efectividad personal, les quiero hacer primero una pregunta. Y ahora sí les pido que nos vayamos a la página web de Menti. Y les voy haciendo esta interrogante. ¿Nos gustaría ahorrar de 3 a 4 horas diarias de nuestro tiempo, pero para usarlas en modo más productivo? Yo me imagino que al unísono la respuesta va a ser sí. Y esto es porque eso es una necesidad hoy en día. Entonces estamos hablando de atacar un punto de dolor para todos nosotros y cómo poder ser más productivos o efectivos y por ende sentirnos mejor dentro de un entorno tan desafiante como el que tenemos ahora. Les invito a que ingresemos a Menti, a esta página web www.menti.com y puedan ingresar este código 4826 738 y podamos responder a estas preguntas. Ya está activa ahí la encuesta, así que les invito a responderla, por favor. Disculpen un segundo. Les invito a responder esta pregunta. ¿Qué tan satisfechos se encuentran ustedes con los resultados logrados en estas áreas de su vida personal y laboral? ¿Por qué es importante que primero partamos con esta pregunta? Cuando hablamos de ser efectivos, tenemos que darle un marco de referencia. No podemos hablar de ser efectivos a nivel personal solamente, a pesar de que la invitación para este webinar tiene que ver con efectividad personal, pero si lo abordamos desde esa perspectiva va a ser muy genérico. Entonces, vamos a ver que podemos ser ser efectivos personalmente en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. Y una forma de saber por cuál de esos ámbitos podemos empezar a orientar esto que ahora les vamos a compartir a continuación, tiene que ver con hacernos la pregunta de cómo nos sentimos en alguno de estos aspectos de nuestra vida, familiar, laboral, en nuestro aspecto de salud, en nuestro aspecto sentimental también. Y les invito a que puedan poner en forma libre, del 1 al 5, cómo se sienten en cada uno de esos aspectos de su vida. Cuando hablamos de la vida familiar, hablo de las relaciones con mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis hijos, etc. Y qué tan satisfechos nos sentimos por los resultados que estamos teniendo ahí, sobre todo en los últimos 5 meses. Les invito a que más de ustedes puedan ingresar. Y otro aspecto muy importante es saber qué tan satisfechos nos sentimos en nuestra vida laboral. Sea que trabajemos para alguien, que hayamos tenido nuestra propia empresa en toda esta pandemia, o que incluso nos hayamos visto afectados al no poder tener un trabajo, o saber que tenemos que prepararnos para poder optar por una mejor opción laboral. En el aspecto de salud también es importante identificar qué tan satisfechos nos sentimos, pero también en el aspecto sentimental. Y bien, vamos a empezar a analizar un poco más las respuestas. Primero que uno de los aspectos más golpeados en todo este tema de satisfacción es el aspecto laboral. Entonces, no vamos a poner necesariamente un ejemplo del ese aspecto de trabajo, pero lo que vamos a hacer les sirve específicamente para poder ahorrar más tiempo y para poder dedicar ese tiempo a buscar trabajo, a desarrollarnos, y parte de eso es lo que están haciendo el día de hoy al estar conectados, a desarrollarnos para estar más empleables, que eso es importante
en esta coyuntura. Y después otros aspectos como la salud y la parte sentimental también están golpeados. Fíjense que ninguno de estos aspectos se encuentra a un nivel satisfactorio, sea 4 o 5. Entonces, con mayor razón la importancia de atender este tipo de webinar, porque les va a ayudar a mejorar estos aspectos. Vamos entonces a enfocar en la parte de los principios, y gracias a los que han podido responder. Y vamos a traer varios ejemplos, pero sobre todo situaciones prácticas para que se pueda comprender mejor estos 6 principios que yo les voy a explicar de la práctica de misión posible. Y les invito a que cualquier pregunta que ustedes tengan en comentario lo puedan hacer llegar a través del chat, que ahí Johanna Reati va a estar atenta a consolidar las principales preguntas para exponerlas. Muy bien, vamos adelante entonces. Cuando hablamos de los 6 principios para la efectividad personal, hablamos de que esto es posible de lograr. Por eso, a este programa, o estos 100 principios, los englobamos dentro de un programa que se llama Misión Posible. Y uno de los principios, y por el cual partimos, antes de ir a planificar actividades diarias, antes de ir a empezar a identificar en qué momento las vamos a trabajar o lo que fuera, parte de la premisa de que tenemos que enfocarnos en lo que más impacta de forma crítica o corremos el riesgo de dispersarnos. Cuando hablamos de las esferas personal, laboral, social, de pareja, etc., hay muchos aspectos que debemos atender. Sin embargo, es necesario identificar cuál de esos van a ser los que van a impactar más en forma crítica en mi vida o en mi satisfacción, para saber qué es por ahí donde debemos estar enfocándonos para iniciar este proceso de efectividad personal. Ojo que cuando hablamos de efectividad podemos relacionarlo a un concepto súper amplio, como también relacionarlos a determinados aspectos de nuestra vida. Mi sugerencia es que vayamos por este segundo frente, a enfocarnos en esos aspectos que realmente van a ser críticos para nosotros. Y no se preocupen que vamos a ver cada uno de estos en forma detallada en breve. El segundo principio de efectividad personal es la capacidad de identificar aquellas actividades bajo un esquema 20-80. Y ahora les voy a explicar en qué consiste esto. No solamente se trata de estar ocupado, se trata de elegir en qué vamos a estar ocupados bajo la premisa de que tenemos que enfocarnos en aquellas actividades, por mínimas o en menor cantidad que sean, pero que van a generar el mayor impacto. Y luego les voy a explicar por qué se le llama el principio 20-80. O el principio de Pareto, como nosotros lo conocemos ya desde hace mucho tiempo. Un tercer principio tiene que ver con la capacidad de manejar nuestro día y no permitir que el día nos maneje a nosotros. Y se trata acá de establecer una serie de actividades en la medida que siempre sean capaces de poder tener el control de nosotros mismos. No solamente se trata de subirnos al coche y meternos en cuanto actividad se presente, sino de realmente nosotros ser los conductores de aquellas actividades que son importantes para nosotros, y es tomar el poder o el control en estas actividades que realmente pudieran impactarnos positivamente. El cuarto principio, como les digo, en breve lo vamos a desarrollar en forma completa, tiene que ver con crear nuestros propios patrones, porque si no corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros de patrones que probablemente no funcionan para nosotros. Y hablamos de crear nuestro propio estilo de cómo ser efectivos, a qué hora nos vamos a despertar, qué es lo que funciona mejor para nosotros en términos de lugar de trabajo, capacidades de trabajo, horarios de trabajo. Vamos a hablar un poco de esos horarios estelares en los cuales nosotros somos capaces de funcionar mejor, porque hay algunos que son madrugadores y su horario estelar estará de repente a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, pero otros como yo, que somos más trasnochadores, mis horarios estelares suelen estar por la tarde y noche inclusive, no necesariamente en la mañana. Y vamos a poner algunos ejemplos, y es importante que cada uno identifique sus propios patrones, sus propios ritmos, incluso mentales, biológicos. El quinto principio es tener la capacidad de establecer filtros, o tenemos el riesgo mayor de volvernos irrelevantes. Y les voy a contar algunos casos o algunos ejemplos de filtros a nivel físico, pero también a nivel mental, que podemos tener nosotros
para ser capaces de empezar a soltar aquellas actividades que no nos generan valor y empezar a ocuparnos en aquellas que sí nos generan valor, ¿correcto? Y esto es importante, ya lo vamos a ver también. Y por último, el sexto principio, que es delegar efectivamente o exponernos a la posibilidad de que nosotros tengamos que hacer todo por nuestra propia cuenta. Y a veces me preguntan cuando compartimos esta información en otros grupos o con otras organizaciones, clientes quizás, ¿a qué se refieren con esto de delegar efectivamente? ¿Hablamos solamente de que está hecho para los jefes o para aquellos que tienen personal a cargo? Sí, está hecho para ellos. Está hecho para aquellas personas que pudieran empezar a asumir responsabilidades de sus propios colaboradores y dejar de hacer lo que es importante para ellos realmente. Pero esto tranquilamente puede aplicar para cualquiera de nosotros en el aspecto familiar. Puede haber muchos padres acá detrás del monitor en este momento. Y la pregunta será, ¿cuántas de las tareas de sus hijos ustedes siguen haciendo, por ejemplo, y eso les quita tiempo para hacer lo que realmente es importante también para ustedes o necesario de hacer? Entonces, se trata de delegar efectivamente aquellas tareas que sí podemos darle el poder a otro que las haga y no necesariamente asumirlo siempre nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a hacer que estos 6 principios empiecen a articularse con esos 4 aspectos que ustedes han visto en la esfera personal, en la esfera familiar, sentimental y laboral. Y voy a cambiar y hacerle más énfasis a la parte laboral, porque es lo que ha salido más bajo, y cómo nos puede sumar valor en esta coyuntura. Así que mucha atención con lo que vamos a explicar ahora, y vamos a ver el primer principio a detalle. Y de eso se trata, de trabajar cada uno de los 6 principios en forma detallada. Vamos a poner ejemplos. No se preocupen que al final esta presentación está siendo grabada, la información también les vamos a compartir. Y en la parte final vamos a responder preguntas, pero también les voy a compartir alguna información adicional para que ustedes puedan complementar lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, cuando hablamos del primer principio, que tiene que ver con enfocarse en lo crítico o corremos el riesgo de dispersarnos, nos referimos a que hay que adoptar una mentalidad que lo crítico se debe atender primero, de establecer metas críticas, de revisarlas periódicamente, pero sobre todo mantenernos presentes y enfocados en esas metas críticas. Hay un autor que yo particularmente sigo mucho, que es Stephen Covey. No se preocupen, eso va a estar al final también. Es un autor que les recomiendo muchísimo que puedan revisar su literatura, sus obras, incluido para mí una de las más importantes que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y les he incluido un video, y ese video se titula Primero lo primero, eso va a estar al final. Pero este video de lo que habla Stephen Covey, se refiere a que primero hay que atender lo más importante. No solamente se trata de planificar tareas diariamente, se trata de determinar cuáles son aquellas áreas de nuestra vida que tienen un mayor sentido para nosotros, independientemente de la situación. Ahora es esto que estamos viviendo, más adelante será otra situación. Se trata de encontrar un verdadero sentido y propósito sobre aquellas actividades que son importantes para hacer y aquellas que se queden como importantes, sobre esas es en las que nos tenemos que enfocar. Y esas son en las que vamos a tener que dar una atención crítica en primer lugar. Cuando nosotros somos capaces de identificar una meta crítica y establecerla así como metas, viene una segunda parte, no un segundo principio, sino una segunda capacidad, parte de este primer principio que consiste en darle una forma. No solamente se trata, y vamos a hacer un ejemplo de salud o de bienestar físico quizás, no solamente se trata que yo diga, quiero mejorar mi estado físico, y eso es importante, ahora en especial porque ya está comprobado, por ejemplo, de que el mantener bien nuestro sistema físico, nuestro organismo, el mantenernos saludable, nos ayuda a luchar mejor contra una serie de virus o tener un mejor sistema inmunológico para tener una mejor capacidad de resistencia, no solamente esto del COVID, sino en general a otros virus como gripe, etc. Y si hablamos de un ejemplo en la parte física,
yo no solo puedo decir, oye, quiero mejorar mi aspecto físico, quiero mejorar mi salud física. Se trata de darle una meta, se trata de descifrarla de una forma que nos permita medir. Para eso les voy a compartir a modo de herramienta, y acá lo vamos a ver a continuación, una metodología que nosotros le llamamos la metodología Marte. Y esta metodología es bastante conocida, ya hasta la emplean prácticamente, de mi experiencia, todas las organizaciones, que es una metodología para definir bien un objetivo, para definir muy bien una meta. Y la palabra Marte viene de las siglas o del acrónimo de ser medible. Una meta, un objetivo tiene que ser alcanzable, tiene que ser retador, tiene que tener un tiempo definido, pero también tiene que ser específico. Volviendo al ejemplo de establecernos un objetivo crítico en la parte de bienestar físico. Si yo hablo que quiero tener un mejor estado físico, no basta solamente con declararlo de esa forma, sino darle una forma al estilo Marte. Y cuando hablamos del estilo Marte, hablamos de que tiene que ser medible. Yo, por ejemplo, hasta hace 2 meses estaba con un poco de sobrepeso. Yo debería estar en un promedio de 78 kilos de peso y sin embargo estaba pesando 82. Ya como ustedes imaginarán, en toda esta coyuntura uno de repente los 2 primeros meses se dedicó solo a comer y jamás a hacer ejercicio y hay partes del cuerpo que empiezan a sobresalir, como la barriga. Entonces me tracé una meta de disminuir mi peso. Y eso es un objetivo medible. Y ese rango, disminuir mi peso en 5 kilos, me iba a dar un indicador potente de cuándo yo iba a alcanzar el estado físico deseado para mí, sobre un tema que era vital o que es vital para mí como mi salud física. ¿Es alcanzable? Sí es alcanzable. No me iba a trazar bajar 15 kilos en un mes, no. Estábamos hablando de 5 kilos en 2 meses. Si bien es cierto era alcanzable, pero terminaba siendo retador, porque eso iba a involucrar también que hiciera otra serie de actividades, como por ejemplo, el tener que hacer una rutina de ejercicio física, el dejar de consumir tanta grasa, y al momento de tener un tiempo definido, porque esto lo debía lograr en 2 meses, me permitió también setearme cuán cerca o cuán lejos iba a estar de mi meta y cuándo tenía que poner un poco más el acelerador o no. Y el hecho de que sea específico permite también focalizarse. Y lo específico para mí era disminuir el peso. Disminuir el peso para mí era sinónimo o era una representación de que yo había alcanzado un mejor estado de salud, porque eso lo iba a hacer con acciones clave, como por ejemplo alimentarme mejor, dejar las grasas, dormir mejor, etc. Cuando hablamos de tener un objetivo bajo esas características, Marte, hablamos de que se nos va a hacer más fácil el camino de ser capaces de enfocarnos en aquello que es crítico. Ahora, y eso lo hablamos en el webinar pasado, justamente que también nos invitó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de que para que un objetivo sea realmente alentador para nosotros, y eso es motivo de otra conversación, lo pueden ver en el anterior webinar, no solamente se trata de tenerlo mapeado e identificado, sino que tenga un propósito y que sea importante para nosotros. Para mí era importante sí tener un buen estado de salud, así que me concentré en eso. Pero para ustedes puede ser importante conseguir un trabajo, buscar un trabajo en los próximos 3 o 4 meses o lograr un trabajo en los próximos 4 o 5 meses o desarrollar una capacidad en especial, como por ejemplo una capacidad digital, una capacidad personal, mejorar su estado de salud, mejorar su estado mental, el bienestar con su familia, etc. Y hay que identificar cuál de esos es importante para nosotros, porque en la medida que esa meta tenga un propósito, un sentido de propósito para nosotros, vamos a tener menos posibilidades de fracasar para ir tras esa meta, porque vamos a estar plenamente convencidos y motivados y enganchados a poder ir tras ella. Entonces, es importante enfocarnos en lo crítico, pero más importante aún es saber de que tiene que haber un propósito clave sobre eso que estamos pretendiendo hacer. Yo, por ejemplo, si uno de mi propósito fundamental era hacer deporte para mantenerme en buen estado físico, mi propósito en sí estaba relacionado a poder vivir más tiempo, a poder enfrentar, si se me presentara la situación, afortunadamente no ha sido así, pero si se me presentara la situación de tener COVID, mi cuerpo iba a estar mejor preparado. Entonces, eso es darle un sentido más claro a una meta así. Cuando ya vamos al siguiente principio,
Perdón un segundo. Cuando llegamos al siguiente principio, si recuerdan, este es el principio número 2, y es el principio 2080, que fue, la verdad, bastante acuñado ahora último por Covey también, por este autor que lo van a ver al final, Stephen Covey, en cómo hacer estas actividades, cómo planificar esas actividades, aquellas que no son urgentes o aquellas que son importantes, cómo catalogarlas. Se acuñó en función a un concepto que ya tiene por lo menos dos siglos de creado, que es el principio de Pareto. Pareto, para esto, la historia dice que era un dueño de tierras ahí en la Italia antigua, y él generó un mecanismo por el cual establecía que él hizo la medición de que los dueños del 20% de esas tierras generaban por lo menos el 80% de ingresos a su país en ese momento, Italia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos enfocar nuestros esfuerzos a aquellas actividades que tienen que ser las mínimas necesarias para ser realmente efectivos. Tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo a esto, considerando de que el 20% de las acciones que hagamos tienen que lograr el 80% de los resultados para nosotros, los resultados en lo que sea importante para nosotros lograr. Se trata de concretar esfuerzos en forma efectiva, de reparar que el 20% de los errores que se puedan generar, de los errores que se dan, pueden generar el 80% de los problemas, pero también que si ejecutamos un 20% del trabajo que tenemos que hacer en la medida que lo planifiquemos adecuadamente y que estén alineados a metas críticas, van a generar el 80% de nuestros resultados. En mi caso, volviendo al ejemplo de la salud física, recuerdo que una de las tareas que me tuve que plantear para lograr esta meta de mantenerme en un buen estado de salud y bajar esos 5 kilos de peso o de sobrepeso que tenía, una de las actividades principales, pues definitivamente fue salir a hacer algún deporte. No podía hacerlo afuera. En mi casa ideé yo un mini gimnasio y hacía mis abdominales, hacía mis estiramientos, mis calentamientos, creo, en 4 o 5 metros de espacio. Y sabía que una hora bien dedicada a ese esfuerzo iba a hacer que yo lograra ese objetivo. Así como hablamos de la parte física, lo mismo pasa en el trabajo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay muchos incendios que tenemos que apagar, pero si somos capaces de identificar qué es lo verdaderamente importante y aquellas batallas que tenemos que ganar, vamos a empezar a identificar de que no son todas las actividades las que tenemos que atender. Vamos a tener que atender algunas pocas, pero que son las que van a generar un mayor impacto. Y de eso se trata este principio de planificar sobre un esquema de 20-80. Y acá parte de la premisa que no se trata de buscar estar solo ocupado. Se trata o de hacer mucho solamente por hacer, porque pudiéramos estar volviéndonos poco relevantes. Se trata de planificar aquellas actividades que nos ayuden a ganar o a lograr esas metas que nos hemos trazado. Si en el trabajo nosotros, ahora como dependientes o como independientes, si alguno de ustedes está haciendo un negocio, queremos llevar algún proyecto adelante, tenemos que ser capaces de concentrarnos en aquellas actividades que realmente sabemos que van a rendir el mayor impacto y sobre todo tener foco hacia ello. Y si hubiera algunas actividades que no suman, ser capaces de decir no. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y que tiene que ver con el tercer principio, de qué tanto el día nos maneja a nosotros o nosotros somos capaces de manejar nuestro día a día. Para eso les invito a que volvamos a sus teléfonos celulares o a la página web que abrieron de esta página que se llama menti.com, porque me interesa que podamos responder ahora la siguiente pregunta, y que tiene que ver con ¿en qué intensidad ustedes sienten que el día a día les maneja? Entonces, les quiero invitar a que respondan, porque es importante, si vamos a hablar del tercer principio, que tiene que ver con no permitir que el día nos maneje, sino con nosotros manejar ese día, es importante saber cómo lo estamos haciendo ahora y tener una referencia de cuál es nuestro punto de partida.
Esto parte de la premisa de que es necesario tomar el control de nuestras vidas y de la rutina que podamos tener. Yo tengo una serie de artículos que he escrito en el LinkedIn y les invito a revisar. Y acá hago la analogía con subirse a un bus. Cuando nosotros nos subimos a un bus y queremos ir hacia un destino y sabemos hacia dónde va el bus, sabemos hacia dónde va la ruta, pero si nosotros nos subimos como pasajeros, y hay que ponernos en esa, o imaginarnos en esa situación, si nosotros nos ponemos como pasajeros, ¿qué pasa si el chofer del bus decide cambiar de ruta, una ruta que nosotros de repente ni conocemos? ¿Cómo nos sentimos nosotros en una situación así? Bueno, cuando hablamos de manejar nuestro día a día, la situación es casi lo mismo, es muy similar. Hablamos de no dejar de que el día tome control de nuestra ruta y nuestro destino, sino nosotros quitarnos ese paradigma de que somos pasajeros simplemente en el día y que el día nos absorbe. Y ya seguramente ustedes han escuchado muchas veces de que el día a día me gana, pero quitarnos ese paradigma y poder empezar a enfocarnos de que nosotros debemos de ser conductores de nuestro bus, o mejor dicho, debemos ser conductores de nuestro día a día. Ser capaces de identificar aquello que es crítico, empezar a trabajar, segundo principio, en aquello que es importante y establecer acciones que nos lleven a cumplir esa meta. Pero en tercer lugar, y ahora viene el tercer principio, que es ser capaces de adoptar esa postura de que yo tengo que manejar el día. Y es bastante importante. En el grupo de las cerca de 70 personas que han respondido, 50% de ustedes coincide, o el 50 de ustedes coincide en que en una parte sí, en otra no, manejo el día. Esto es un término medio. 11 de ustedes indican que manejan su día a día, pero la misma cantidad indica que no maneja el día a día. Entonces, si nos centramos en los dos que están a la derecha, estamos viendo que muy pocos tienen el concepto total de que son capaces de manejar su día a día. Entonces, estos temas que estamos conversando el día de hoy adquieren mucho más relevancia, porque realmente hay que ser capaces de adoptar ese enfoque de que nosotros somos los que manejamos y somos los conductores del día a día o de nuestra rutina diaria. Entonces, vamos así a pasar a ese tercer concepto, gracias a las personas que respondieron. Vamos entonces con esto a pasar a ese tercer concepto, que tiene que ver con manejar este día a día y no permitir que nos maneje a nosotros. Acá se trata sobre todo de calendarizar aquellas actividades que son importantes de hacer, darles un nivel de criticidad, hacer, en el idioma inglés se le llama el to-do list, pero es básicamente la lista de cosas por hacer y otorgarles ese criterio de cuáles tengo que hacer de inmediato, es decir, tan pronto sea posible, cuáles puedo hacer en el transcurso del día a día, porque son importantes, pero pueden esperar, o cuáles puedo pasar a otro momento. Y se trata de darles un nivel de criticidad y de revisión periódica. Se trata de establecer, es en este momento en que podemos setear cuáles van a ser esas anclas diarias, esas ventanas, esos rincones que vamos a tener y de trazarnos una rutina. Entonces, esto va de la mano con el siguiente principio que tiene que ver con crear nuestros patrones. ¿Pero patrones para qué? Nos quedamos acá unos minutos. Cuando hablamos de manejar nuestro día a día, hablamos de calendarizar nuestras actividades, de tener ventanas de descanso entre reunión y reunión, entre ir a un cliente o no, tener esos pequeños espacios que nos permitan respirar, ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero también se trata de empezar a tener nuestros espacios, y esto es algo que les va a interesar mucho, porque sonará menor, pero créanme que es un desafío muy grande para muchas generaciones, el hecho del celular. Está comprobado, y lo he vivido yo a nivel personal, está comprobado que se está pasando, y esto ha sido el último dato que he encontrado de la empresa Apple con el iPhone, que estamos pasando entre 3 horas y media, casi 5 horas diarias de nuestro tiempo revisando el teléfono, viendo aplicaciones como redes sociales, sea Facebook, LinkedIn, WhatsApp.
y no somos capaces de controlar esta situación. Y sí, pues efectivamente hasta esta situación, el mismo teléfono celular empieza a generar un mecanismo neurobiológico y psicológico que hace que nosotros ya eventualmente desarrollemos la necesidad de revisar el teléfono celular. Y yo les pongo de alerta en este punto, que parece menor, pero como les decía, es súper importante, porque eso es un gran ladrón de tiempo y hay que saber manejarlo y hay que proponernos el manejar. Un consejo muy práctico para esto, y les puede funcionar si deciden aplicarlo de inmediato, es establecer horas de revisión de nuestros teléfonos celulares. Saber que voy a tener mi rincón en la mañana para revisar mi WhatsApp o mis correos electrónicos o las redes sociales. Saber que puedo tener un espacio al mediodía para hacer lo mismo, o otro espacio en la noche, no solo para eso, sino también para conversar por teléfono o por alguna videoconferencia con amigos, o poder reservar espacio para seguirme capacitando, aprovechando que ahora hay tanto de estos espacios que se están ofreciendo a ustedes en forma gratuita. Pero se trata de eso, manejar estratégicamente aquellos espacios del día a día, a través de rincones, a través de rincones que podamos hacer para aquellas situaciones que nos han estado robando tiempo, pero que son importantes para nosotros darle cierta atención. Saber también qué espacio podemos tener para descansar, esas son las ventanas que le hablaba, y saber qué anclas tenemos como para afianzar ciertas capacidades. Entonces, cuando hablamos del cuarto principio, va muy de la mano con esto, porque mientras que en el tercer principio hablábamos de organizar la rutina de manera que podamos nosotros manejar el día a día para poder tener el tiempo necesario para atender aquellas metas que hemos identificado, recuerden el principio 1 y 2, aquellas metas críticas para nosotros. Se trata también de empezar a generar patrones no solamente nuevos, sino patrones propios. Y esto es súper valioso. ¿Por qué? No todos tenemos el mismo ciclo de funcionamiento, no todos trabajamos bien a la misma hora, no todos trabajamos bien de la misma manera, no todos trabajamos con el mismo ánimo, en el mismo horario, cada uno tiene su propio patrón. Entonces, cuando hablamos de este principio 4, de crear nuestros propios patrones o volvernos prisioneros de otros patrones que no funcionan con nosotros, pero sí quizás con otras personas, hablamos de establecer nuestras propias rutinas. En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que se le complicaba mucho, bueno, ya lo he cambiado, pero a fines de ejemplo les comento, se le complicaba mucho hacer ejercicios temprano por la mañana. Y esto generó en mí cierta frustración, porque ¿qué es lo más común, lo más usual, lo que te dice la mayoría? Haz los ejercicios a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 6. Sin embargo, esto no funcionaba para mí y aprendí a leer mi cuerpo también. Y mi cuerpo, para lograr este objetivo inicial que les dije de estar en un mejor estado físico, mi cuerpo me decía que mi mejor horario posiblemente sea en la tarde, poco antes del almuerzo, después de que he tomado un buen desayuno y ya haya podido atender mis cosas personales. Es como que mi cuerpo estaba más tranquilo, como para darme un espacio de 45 minutos diarios para hacer ejercicios en mi casa en esta pandemia. Y esto lo descubrí en esta pandemia. Entonces, se trata de identificar este ciclo único de actividades diarias, o lo que decimos en el método de News, cuál es el horario estelar para ustedes, para que puedan llevar a cabo esas actividades tan importantes. ¿Recuerdan ese 20% de actividades en el horario estelar? Nosotros, para trabajar, tenemos también un patrón, un ritmo de tiempo. Sabemos en qué momento vamos a estar más enfocados, sabemos en qué momento vamos a estar más susceptibles de ser distraídos, sea por estímulos externos, como también por estímulos internos. A veces uno puede ser un poco disperso, desatento, o puede estar pensando en muchas cosas a la vez. Pero si en un momento se detienen a pensar ustedes cuál es el ciclo personal de cada uno, van a poder identificar cuáles son sus horarios estelares. Les invito entonces a que puedan hacer ese ejercicio más adelante y puedan identificar cuáles son los horarios más productivos de ustedes y cuál es lo más recomendable. Que en esos horarios estelares que ustedes puedan tener, trasladen
justamente ese 20% de actividades críticas en las cuales se tienen que concentrar. Vamos a repetirlo de nuevo. Se trata de llevar nuestras actividades más críticas o importantes en los mejores horarios para nosotros, en los que terminan siendo los horarios estelares. Entonces, para eso les recomiendo que puedan identificar sus horas más productivas y aprovecharlas de esta manera. Un quinto principio, ya para ir cerrando, y nos quedan unos 10 minutos al final para las preguntas y respuestas. Un quinto principio tiene que ver con, y esto me parece, estos dos últimos me gustan mucho y les voy a dar un par de ejemplos ahora, tienen que ver con la capacidad de establecer filtros o si no corremos el riesgo de volvernos irrelevantes. Se trata de crear espacios sin interrupciones, de siempre preguntarnos de que si lo que vamos a acceder a hacer tiene un real impacto en este momento y evitar algo que nosotros le llamamos los ladrones del tiempo y la sobredisponibilidad. Inclusive, si ustedes ven mi LinkedIn, por ejemplo, les invito a revisar, ahí tengo un artículo sobre esto, de los ladrones del tiempo, y lo llamo justamente sobredisponibilidad versus efectividad. Cada uno de nosotros está ahora más expuesto a una serie de estímulos, y creemos que el ser sobredisponible es lo mismo que ser multitarea. Yo soy multitarea, entonces soy más efectivo. Ojo que ahí hay una pequeña línea divisoria que es muy sensible de romperse, o muy sensible de no identificarla y que nos repercuta negativamente. Me explico. El ser multitarea es correcto, es saludable, es bueno, ayuda a estar disponible en varios aspectos, no necesariamente podemos hacer solo una cosa a la vez, pero tenemos que ser muy exhaustivos de no volvernos sobredisponible. El ser sobredisponible involucra estar probablemente con la mejor intención de disponible para cada acción que se nos pida. Nuestros colaboradores, nuestros colegas, nuestra familia, las personas con las que estamos. Stephen Covey hablaba, este autor que les digo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, hablaba de la cuenta bancaria emocional. Yo esto lo he trasladado a la cuenta bancaria del tiempo. Covey hablaba de la cuenta bancaria emocional y hablaba de que todos nosotros tenemos un saldo positivo en nuestra cuenta bancaria de emociones cuando hacemos algo bueno. Y empieza a incrementar hacia la metáfora, empieza a incrementar nuestra cuenta bancaria de emociones. Y esto nos genera más bienestar. En la medida que seamos buenos con los demás, nos genera más bienestar porque empezamos a sumar reacciones y relaciones positivas a nuestra cuenta bancaria emocional. Pero cuando yo hablo de cuenta bancaria del tiempo, me refiero a que todos tenemos un saldo de tiempo. Y este saldo puede ser un saldo positivo o un saldo negativo. Va a ser un saldo negativo en la medida que nosotros permitamos de que hayan ladrones de tiempo que nos roben el tiempo de nuestra cuenta bancaria. Y créanme que uno de los principales activos, y seguramente somos más conscientes ahora que antes a raíz de esta pandemia, uno de los principales activos o valores que tenemos hoy en día es justamente el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos para no seguir perdiendo más de nuestra cuenta bancaria del tiempo? Establecer filtros. Hay filtros mentales y filtros físicos que nosotros podemos hacer rápidamente. Filtros físicos pueden ser, desde el mismo momento que yo ya les digo que a veces tenemos el WhatsApp permanentemente conectado y empezamos a ver impulsivamente, en algunos casos, cuál es el último mensaje que hemos recibido en el WhatsApp o en redes sociales, entro a Facebook o a Instagram o a LinkedIn, cuál es el último mensaje que he recibido. Se trata de establecer filtros. Todas las aplicaciones telefónicas de los celulares tienen la capacidad de poner en modo hibernación, o en modo desconectado, o en modo avión, por ejemplo, si lo que queremos es que no nos desatendamos de estas cosas que son realmente importantes para nosotros. Entonces, ¿podemos establecer en nuestros celulares? ¿Podemos establecer filtros en nuestros lugares de trabajo? Podemos también, si estamos en nuestra casa y hay la posibilidad de cerrar la puerta y hasta poner un letrerito de 9 de la mañana a 12 del mediodía, no queremos ser interrumpidos en este momento,
podemos poner filtros físicos y les invito a explorar qué otros filtros físicos pueden poner en sus casas, en sus hogares de trabajo, en sus teléfonos, en sus computadoras. Me sorprendió la vez pasada que vi un estudio de Google saber de que aproximadamente la cantidad de aplicaciones que uno tiene en su teléfono celular es de 45 a 50 aplicaciones de diversas características. Y después de haber hecho un estudio de cuántas de estas efectivamente se están usando, solamente 4. Cuando hablamos de un filtro físico, hablamos de hacer lo mismo. Quitar, en la medida que sea posible, todo lo que no nos suma y quedarnos y establecer barreras para solamente atender lo que sí nos suma. Y hablamos de filtros mentales cuando somos capaces de preguntarnos cuál es el impacto de algunas acciones que vamos a hacer. ¿No les ha pasado a veces que estamos disponibles para todo el mundo y todo el mundo nos busca? Bueno, hay que preguntarnos también qué tan importante es atender a esta persona o la demanda que me pone esa persona respecto a lo que verdaderamente es importante para mí. Porque si yo he hecho el análisis del principio 1, 2 y 3, voy a ser capaz de saber qué es importante y qué no es importante. En esta parte yo les he incluido al final un video de Brian Christian, súper interesante, que hace la analogía de cómo funcionan las computadoras a cómo debemos de funcionar nosotros los seres humanos. Y hay un dato interesantísimo, me llamó mucho la atención. Y es el saber, por ejemplo, de que una computadora es capaz de consumir energía o ahorrar energía, es decir, durar más tiempo sin el cable conectado a la corriente eléctrica, en la medida que tú tengas menos aplicaciones abiertas. Si esto lo llevamos al celular, su celular tiene más posibilidades de que dure la batería, ya una vez que la han desconectado obviamente, tiene más posibilidades de que dure la batería en la medida que menos aplicaciones estemos viendo al mismo tiempo. Bueno, de la misma forma, nuestro cerebro funciona. En la medida que nosotros nos estemos exponiendo a diversos estímulos al mismo tiempo, va a generar algo que a nivel cerebral se llama desgaste cognitivo, desgaste cerebral. Así que les invito a ver ese video que les he incluido al final de este educador Brian Christian y saber de que sí es importante generar espacios que impidan, tanto a nivel físico como mental, las interrupciones permanentes porque eso desgasta. Y por último, pero no menos importante, está la capacidad de delegar efectivamente. Y que es dar la posibilidad de obtener ese enfoque de soltar el control y darle la posibilidad a otras personas que se hagan responsables de sus propias acciones. Lo que les comentaba al inicio. Esto no solamente aplica para supervisores o personas que tengan gente a su cargo, sino también para padres de familia. Si tú que me estás oyendo formas parte de una comunidad, de una congregación, o estés en la situación que estés ahora, tienes que saber que es importante de interiorizar de que cada persona tiene que hacerse responsable de lo que realmente debe de hacer. Si nosotros hemos identificado acciones que son importantes de cumplir para nosotros, y viene otra persona, familiar, no familiar o quien fuese, a pedirnos que le ayudemos con algo, hay que preguntarnos también si tenemos que hacerlo, qué tan importante es para ese objetivo que nosotros hemos identificado de lograr. Y se trata de soltar el control y darles el control a las personas. Y hay una lectura muy bonita de Harvard Business Review, es una de la Universidad de Harvard Business Review, de esta institución educativa tan prestigiosa, que habla de quién se lleva al mono. Y hace una metáfora muy interesante, ya con esto terminamos, hace una metáfora muy interesante de las personas a veces nos buscan porque nosotros estamos sobredisponibles para ellos y cada persona lleva un mono, 2 monos, 3 monos encima. Esto es una metáfora. Y cada mono representa una carga de trabajo. Lo que a veces hacen las personas es trasladarnos sus monos y ponerlos sobre nuestras espaldas. Les invito a googlear y que busquen quién se llevó nuestro mono, está en español también, y que puedan ver de que nosotros en la medida que empecemos a cargar con los monos o responsabilidades de otras personas, vamos a empezar a tener menos tiempo para las cosas que realmente son importantes para nosotros. Así que les invito a leer esa lectura y a que puedan obtener mayor control sobre su propio tiempo.
Y ya para terminar, estos son, de hecho, los 6 principios. Va a estar en la presentación, también se la vamos a compartir en PDF. Y solo hago un recuento rápido. Se trata, y partiendo de la derecha a la izquierda, se trata de primero enfocarnos en lo que realmente es crítico. Y eso que es crítico es porque tiene un valor para nosotros. Y se trata de darle una forma. Recuerden, metodología Marte, medible, alcanzable, que sea retador, que tenga un horizonte de tiempo, pero muy específico. Que sepamos cuándo lo podemos lograr y cuándo estamos un poco lejanos a ello. Sobre esas actividades es importante empezar una planificación bajo el esquema 2080. No vamos a poder hacer todas las actividades. Focalicemos en ese 20% de actividades que nos van a generar el 80% de resultados. No se trata solo de estar ocupados. En tercer lugar, es importante ser conductores de nuestro día a día, manejar ese día a día y no permitir que el día nos maneje a nosotros. En cuarto lugar, o el cuarto principio, se trata de crear nuestros propios patrones. O corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros. Y para esto, recuerden la metáfora, tenemos que ser conductores de nuestra vida, tenemos que ser conductores de nuestros buses y no solamente simples pasajeros. Tomemos el control en esto. Hay que establecer filtros, sí, eso lo dice el quinto principio. Recuerden, hay filtros físicos y filtros mentales. Y por último, ser capaces de delegar, no asumir las responsabilidades de otras personas porque eso nos quita tiempo a nosotros para asumir lo que para nosotros es verdaderamente importante. Y ya para terminar, antes que Johanna pases a darme las preguntas que se han podido recoger en el foro, les voy a dejar un material acá, es de libre acceso. Este está en español completo, es de Stephen Covey, el autor que les comenté, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y me parece fabuloso este video de Primero lo Primero, y hace la metáfora con las piedras. Si nosotros ponemos en un cesto las piedritas más pequeñitas, y lo llenamos de piedritas pequeñitas, pero las piedras grandes las dejamos para el final, no va a poder ingresar más piedras grandes probablemente. Si esto lo llevamos a la vida real, las piedras grandes son esas cosas que son importantes para nosotros. Si nosotros llevamos las piedras grandes en primer lugar a este envase, va a haber después espacio, si es que queda, para las piedras pequeñitas, que son menos importantes. Pero lo importante es empezar por lo que realmente es crítico para nosotros. Así que les invito a ver ese video. Y este otro, que es de Brian Christian, que es en TED, que si bien es cierto está en inglés, pero abajo pueden ustedes ver los subtítulos en español, que se trata de cómo gestionar mejor nuestro tiempo, cómo gestionar nuestro tiempo en forma más efectiva. Y es acá donde se hace la analogía con el funcionamiento de las computadoras y les va a interesar mucho. Y uno último, y que me pareció interesantísimo porque acá habla de cómo practicar la efectividad sin prácticamente nada de esfuerzo. Y habla incluso algunos ejemplos de cómo solo imaginando cómo podemos hacer bien una tarea, vamos a poder ser más efectivos en esta. Incluso habla de un estudio de 280 personas jugando básquet y les pedían lanza la pelota a la mitad del grupo para practicar y volverte diestro en esa tarea de encestar la pelota en el cesto de básquet o en el cesto del aro. La mitad de las personas tenía que practicar la tarea. A la otra mitad solamente se le pidió imaginar esa tarea, imaginar repetitivamente de que lanzaban la pelota. Curiosamente, al final, después de que un grupo practicó y el otro grupo imaginó, cuando ya fueron expuestos a medir cuál es la efectividad de cada uno, es decir, cuántos cestos o cuántos puntos van logrando en encestar la pelota, los dos tuvieron la misma cantidad de aciertos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de practicar una actividad, también hablamos de la posibilidad de imaginar esto para ser más efectivos. Entonces, esto les va a ayudar para que ustedes puedan sentarse en sus hogares y empiecen a imaginar cómo pueden hacer sus vidas más efectivas y su día a día. Y ya con eso me despido. También les comento o les invito a que puedan revisar nuestra página web, richhrgroup.com. Incluso si ven nuestro blog, hay algunas actividades, vamos a organizar programas abiertos de cómo ser más efectivos a nivel personal y les queremos invitar también.
Espero les haya gustado. Nos vamos a quedar unos minutos más. Deben de haber varias preguntas, seguramente, Johanna. Ya estamos Sí, listos. sí, sí, hay varias preguntas y tenemos poco tiempo, así que voy adelante de frente. En cuanto, hay una pregunta acerca de qué pasa si tu jefe es tu principal ladrón de tiempo. Que me imagino que así como está el jefe, pueden haber hermano, pueden haber esposo, pueden haber hijos, pueden haber padres, que a veces uno siente que por ahí son ladrones de tiempo. ¿Cómo manejamos esto? Ya, la pregunta es, si es nuestro jefe, él no es el primer interesado en que realmente seamos efectivos en la entrega de resultados. No es tanto qué actividades nos dan o cuánto tiempo demanda esto, sino qué resultados somos los que damos. Si nosotros no somos capaces de establecer filtros mentales o físicos con el jefe en el sentido del tiempo, por ejemplo, que le damos a él para atender las tareas, o nosotros mismos no somos capaces de establecer filtros para nosotros en la parte de cuánto tiempo le estamos dedicando, posiblemente la oportunidad de ser más efectivos parte de nosotros antes de nuestro jefe también. Claro, porque también, mira, esto lo quiero relacionar con otra pregunta que viene de Facebook, que habla de qué pasa si en realidad el dador de tiempo es el trabajo, ¿no? Y me preguntaría también de qué tan crítica es tu meta de trabajo, qué rol tiene ese trabajo dentro de tu vida, ¿no? Si es que te estás cuestionando esto. Sí, estoy tratando de... Voy a dejar de compartir la pantalla mejor para... Un segundito, Johan. Bueno, creo que no puedo. No te escuché lo último. ¿Me puedes repetir, por favor, Johanna? Sí, la pregunta y asociada a la anterior, que justamente si el jefe es tu ladrón de tiempo, y hay una pregunta más que habla de qué pasa si el trabajo es no es una, si tienes una prioridad fuera del trabajo y el horario estelar justamente viene en el horario de trabajo, ¿cómo hacer para manejar este balance, ¿no? Y justamente relacionado también a lo anterior, qué tan metacrítica es tu trabajo actualmente? Si tienes otras cosas que son más primordiales, ¿no? Sí, gracias, Johan. Interesante pregunta porque nos invita también a comentar de que el trabajo es importante, sí, probablemente uno de los aspectos más relevantes, sobre todo hoy en día por el tema de la pandemia y la escasez de trabajo que está habiendo en general, pero no debemos de dejar de pensar en que hay otros aspectos fundamentales, como el aspecto de salud, el aspecto personal, el aspecto familiar. Lo que dicen las investigaciones es que no podemos dar o identificar más de 3 o 4 objetivos o metas críticas al mismo tiempo, más de 3 o 4 metas críticas al mismo tiempo. Entonces, una solución a esto es que podemos intercalar metas a nivel personal con metas a nivel laboral y poder generar ventanas y espacios de tiempo o rincones de tiempo en que podamos atender cada una de estas. Lo que sí no les recomiendo es que atendamos indistintamente y conforme se van presentando estas porque nos genera Uh -huh. desorden y al nosotros estar migrando de una labor a otra ya se genera un desgaste. Lo que yo les invito es a articular todo esto porque podemos engranar y equilibrar, atender la parte personal, laboral, de salud, familiar, etcétera, pero en la medida que también hagamos espacios o rincones de tiempo para cada uno, que ya nosotros sepamos que vamos a tener organizado. Esa es mi invitación, Joha, que Uh -huh. podamos organizar los tiempos en los cuales vamos a atender cada una de estas metas críticas. Creo que también esto es justamente asociado a otra pregunta más, ¿no? Porque hablan, ¿qué pasa si el celular es mi herramienta de trabajo? ¿Cómo hago si a través de él me relaciono con mi jefe y gestiono mi trabajo diario, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? ¿Establezco una rutina? ¿No? Cómo se logra este balance? Mira, otra buena pregunta. Cuando yo hablaba del caso del celular, era entendiendo que era un ladrón de tiempo el WhatsApp que lo empleamos para ver qué dicen nuestros amigos del colegio, para ver qué dicen algunos amigos, amigas, estar conectado en redes sociales, para estar googleando o ver la farándula o lo que fuera. Esos son ladrones del tiempo. Para esa persona que preguntó sobre el celular y si es su herramienta de trabajo, sí, es importante atenderlo. Lo que sí le invito a hacer a esta persona es a identificar de que realmente está enfocándose en atender esos aspectos que son importantes, sea a través del celular o de otro medio. Él a través del celular
Yo, por ejemplo, a través de la computadora, y yo paso casi todo el día sentado en la computadora. El problema no es el medio, el problema es cómo lo estamos utilizando y para qué. Si utilizamos el medio correctamente para lograr nuestro objetivo, está bien que sea el celular, que sea la computadora, que sea un cuaderno, que sea un espacio de contacto que podamos tener con otra persona, siempre que sume a nuestro objetivo crítico. Ujú. Exactamente. Y otra pregunta más está relacionada a la ansiedad, ¿no? ¿Cómo manejar la ansiedad cuando estamos trabajando de la manera que estamos trabajando y además necesitamos ser efectivos? Mira, yo, como les comentaba al inicio, nosotros hemos recibido varios pedidos de empresas de trabajar la motivación. Y saco lo mismo, es como trabaja la ansiedad. Yo les diría, trabajemos sobre ser más efectivos, porque el ser más efectivos nos permite atender mejor los temas que son verdaderamente importantes para nosotros, por un lado, ¿ya? Nos permite ser más productivos, y el hecho de ser más productivos nos permite estar mejor motivados. Al estar mejor motivados, descendemos ese estrés negativo que se genera al no ser capaces de atender tantas cosas. Y eso es un mecanismo importante para disminuir la ansiedad. Sino que la ansiedad es el signo, ojo, de lo que estamos teniendo nosotros. Pero la causa raíz de esa ansiedad, de ese estrés, de esa incertidumbre, de ese colapso que a veces muchas personas se acercan y me dicen que han experimentado, es la falta de gestión efectiva de tu día a día. Ujú. Y ya para cerrar, porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero creo que es importante, ya que comentas que el primer punto es justamente definir acciones, metas críticas. ¿Me podrías dar de repente alguna sugerencia de cómo definir estas acciones, estas metas críticas a la audiencia? Sí, claro, claro que sí, Johan, gracias. Lo voy a hacer con un ejemplo personal. Johanna y yo trabajamos en la misma firma consultora que es Rich. Les invito también a que nos visiten y nos sigan ahí en la página web que ya les he comentado. Y les voy a hablar de nuestra experiencia propia, ¿no? Cuando nosotros fundamos Rich hace 4 años y empezamos a trabajar acá en Perú, justamente nuestro propósito siempre era lograr generar valor a organizaciones y a personas en especial, ¿ya? A través de las soluciones que nosotros podamos tener, o diseñar o tener. Les comento esto porque después de 4 años, y después de haber pasado esta pandemia que generó frustración al inicio y todo, nos encontramos acá compartiendo estos temas con ustedes. Entonces, seguimos trabajando nuestro propósito, la misma visión que tuvimos hace 4 o 5 años, pero en forma distinta. Entonces, ¿cuál es el punto con esto? Cuando nosotros queremos tener una meta y la meta te dice qué es lo que tienes que hacer, es decir, seguir de repente dando un webinar de efectividad personal como lo estamos haciendo Johanna y yo, pero lo que te va a decir por qué es verdaderamente importante y qué es lo importante es tu propósito. Yo les invito a que se tracen un propósito, un sentido de propósito en las esferas más importantes de su vida. En la parte personal, tendremos un sentido de propósito, algo que es verdaderamente importante de lograr para nosotros. En la parte laboral también tendremos algo que es verdaderamente importante para nosotros. Puede ser mantener el trabajo que tenemos actualmente. Puede ser buscar y lograr un trabajo hasta fin de año. O puede ser también orientado a esto, desarrollar y seguir enriqueciéndome profesionalmente para ser más empleable. Eso da un sentido de propósito y eso te permite identificar metas que giren en torno a ese propósito que se puedan trazar. Lo que no les recomiendo para nada es simplemente trazarse ideas de esto es lo que debo lograr sin una base. Así que eso es lo importante. Para que se tracen objetivos críticos, esto tiene que ser realmente importante para ustedes, tiene que haber un sentido en eso, tiene que haber una razón de que estén presentes esos objetivos y síganlo bajo esa metodología Marte que ya les compartí, ¿no? Háganlo medible, o sea, decir, yo a fin de año quiero ser mejor comunicador, a fin de año quiero aprender a manejar el Office, a fin de año quiero
ser capaz de aprender a dominar espacios virtuales. Debo ser capaz de saber de informática, de computación, de tecnología, o lo que yo fuera, o lo que fuera importante para mí. Y, Ujú. y eso es Yoja, y eso es. Excelente. Y bueno, como te decía, gracias por el tiempo adicional, Patricia, Elba, y creo que hemos tratado de responder varias preguntas, pero bueno, nos quedamos cortos igual. Siempre queda corto estos tiempos. Pero te agradezco, Yoja, te agradezco, Elba, también por el espacio. Le agradezco al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero sobre todo a las personas, entiendo que estamos en Facebook Live, pero acá en Zoom aproximadamente unas 210 personas conectadas, pero también a las que se han conectado por la plataforma del Facebook, porque sé que estos tiempos son bastante desafiantes. Les invito a no hablar de tiempos difíciles, a no hablar de tiempos duros, sino hablar de tiempos desafiantes, porque en la medida que empezamos a enfocarlo de esa forma, es donde vamos a empezar a identificar oportunidades de crecimiento, incluso en tiempos como estos. Así que les invito a seguir explorando este tipo de herramientas y soluciones, como el ser capaces de ser más efectivos a nivel personal, y espero que les haya gustado esta sesión a todas y a todos ustedes, en la que hemos compartido los 6 principios para la efectividad personal de News. Les invito también a que nos sigan en nuestra página web, así que eso es todo, Elba. Muchas gracias también. Listo, muchas gracias Manuel y Ivana, ha sido muy valiosa su presentación. Gobierno del Perú. El Perú primero.